Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con el segundo capítulo respecto a las debilidades de la creencia en el Dios de los huecos. Como recordatorio, el Dios de los huecos sería un Dios que inventamos como explicación de los huecos en nuestro entendimiento. No puedo explicarlo, por lo tanto, Dios lo hizo. Ese, efectivamente, era el tipo de Dios en el que creían muchos de los pueblos antiguos. Por ejemplo, no entendían cómo se producían los rayos, así que inventaron un dios del rayo para explicarlo. Sin embargo, un poco de física moderno pronto te mostraría que creer en un dios del rayo sería innecesario. De ahí se deriva la creencia bastante generalizada de que el dios, por ejemplo, de las principales religiones monoteístas como el judaísmo, el islam y el cristianismo, sería ese mismo dios que puede ser reemplazado por los descubrimientos científicos. Aquí seguiremos argumentando de por qué esta creencia en el Dios de los huecos sería falsa. En el capítulo anterior presentamos que hay varias suposiciones detrás de la creencia del Dios de los huecos. Ahí analizamos qué es lo que las ciencias realmente explican y cómo eso sería una contradicción a la creencia del Dios de los huecos. Te dejo el link en la descripción por si quieres verlo. En este capítulo analizaremos el entendimiento de Dios que la creencia en el Dios de los huecos estaría suponiendo. Exploraremos por qué este entendimiento de Dios permitiría que los descubrimientos científicos reemplacen a Dios. Te voy a presentar un argumento que es presentado de diversas formas por muchos autores. Como vimos en el capítulo anterior, la ciencia se ocupa de las causas inmediatas o causas intermedias de los fenómenos. Por ejemplo, cosas como ¿por qué el queque que está sobre la mesa está caliente? Porque estuvo bajo una fuente de calor. ¿Por qué la fuente de calor está caliente? Porque las partículas se están moviendo rápido, y así sucesivamente. Causas que producen efectos, y luego esos efectos se vuelven las causas de fenómenos posteriores, y así sucesivamente. Siguiendo con el ejemplo del queque, supongamos que un día llegas a tu casa acompañado de tus amigos científicos y encuentras sobre la mesa del comedor un delicioso queque de vainilla con chips de chocolate. Comienza la conversación sobre el queque que está en la mesa. El bioquímico habla sobre el efecto que tuvieron las levaduras en el queque, que transformaron el almidón en glucosa, dándole finalmente parte de su sabor y el color dorado del horneado. Tu amigo el químico habla de las moléculas de hidratos de carbono que son el principal ingrediente de la masa del queque y cómo están conformados de carbono, oxígeno e hidrógeno. Tu amigo el físico comienza a hablar y analiza el queque desde la perspectiva de las partículas elementales, hablando de los quarks, electrones y fotones involucrados en el horneado del queque. Ahora, tu amigo el matemático comienza a hablar de las ecuaciones que describen el movimiento de las partículas que tu amigo el físico había descrito. De pronto, tu hija entra por la puerta y te dice: «Papá, mira, te hice un queque para celebrar tu cumpleaños». Te da un abrazo y ¡muac! Con la explicación de nuestros amigos sabemos cómo se hizo el queque y de qué está hecho. Pero supongamos que ahora les preguntamos a los científicos ¿por qué se hizo el queque? La sonrisa en el rostro de tu hija muestra que ella sabe la respuesta. ¿Por qué ella hizo el queque? Pero seguramente es evidente que los mejores científicos del mundo no podrán decirnos a partir de sus investigaciones por qué lo hizo. A menos que ella revele la respuesta, nunca lo sabrán. Las ciencias naturales pueden hacer frente a preguntas sobre la naturaleza y la estructura del queque, pero no pueden responder a la pregunta de ¿por qué? Del propósito. El primer set de explicaciones son las explicaciones científicas, pero la explicación de tu hija es personal, involucra sus intenciones, voluntad y deseos. Lo que también es obvio es que los dos tipos de explicaciones no entran en conflicto ni siquiera compiten. Se complementan entre sí. Es más, ambos son necesarios para una explicación completa de lo que está sucediendo. Además, y lo más importante, la explicación en términos de agencia personal es la más importante. Las ciencias dan las causas inmediatas e intermedias, pero tu hija nos da la verdadera explicación de la existencia del queque en la mesa.
De hecho, la gente ha estado disfrutando ricos queques durante miles de años antes de saber lo más mínimo de bioquímica, química y termodinámica. De manera similar, podemos explicar un iPhone. Podríamos mencionar la física del electromagnetismo y la ingeniería de los circuitos integrados. O podríamos hablar de su inventor, Steve Jobs. Ambos son necesarios para una completa explicación. Ampliando esta ilustración al universo y su funcionamiento, podemos decir que Dios no compite con la ciencia como explicación del universo, más de lo que Steve Jobs compite con la ciencia como explicación del iPhone. Dios, en su versión monoteísta, es una explicación agente creador del universo. No es una explicación científica. Lo importante que hay que entender aquí es esto. Si defines a Dios como un Dios de los huecos, dejando un engranaje imaginario para representar temporalmente algo que la ciencia aún no ha explicado, entonces, por supuesto, se debe elegir entre Dios y la ciencia. Porque esa es la forma en que has definido a Dios. Pero entonces no estás pensando en el Dios que, al menos yo, tengo en mente cuando digo que creo en Dios. La concepción del Dios de los huecos, este God of the Gaps en inglés, como suele ocurrir, es claramente expresado por aquellos que se dedican a profesar el materialismo cientificista que nos tiene a la mayoría de nosotros infectados, del cual Richard Dawkins es uno de sus principales exponentes. Su concepción del Dios en el que él no cree, la describe Dawkins mismo cuando escribe: me parece una estrategia divertida, cuando me preguntan si soy ateo, señalar que el interrogador mismo también es ateo, dado que él también niega a Zeus, Apolo, Amon-Ra, Mitra, Baal, Thor, Wotan, el becerro de oro y el monstruo del espagueti volador. Yo solo voy un Dios más allá. Ante esta estrategia divertida, nosotros tal vez podríamos usar una similar. Cuando Richard Dawkins o Yuval Noah Harari dicen que no creen en Dios, yo les preguntaría, ¿en qué clase de Dios no creen? Después de que describen su versión de Dios, les diría que estoy de acuerdo con ellos. Yo, en el Dios que ustedes no creen, yo tampoco creo. ¿Estás de acuerdo con el argumento que te presenté para refutar la creencia en el Dios de los huecos? Si te pareció interesante la discusión, déjame tu like y suscríbete. Al hacerlo, con eso me ayudas a que este video le llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.